día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Como base de la reflexión en esta mañana, usamos Hebreos 12, a partir del versículo 1 y 2, dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ésta significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Estos son 2 capítulos que nos hablan de la fe. Comienza el autor Hebreos hablándonos desde antes, en el capítulo 11, de aquellas personas que nosotros conocemos como héroes de la fe, ¿no? Y dice el capítulo 11 que ahora bien, versículo 1, ahora bien, fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, ¿no? O como tenemos en Reina Valera, que decimos siempre, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hecho de la certeza, convicción, estamos seguros que lo que Dios dice no lo veo, pero es así. Y comienza a hablar de estos héroes de la fe, ¿no? Usted ha escuchado seguramente infinidad de predicaciones sobre este capítulo, y quizás también lo ha estudiado, lo ha leído, pero fíjese qué interesante. Dice Hebreos 11, comienza a hablar, versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Arranca de ahí. La creación toda se inició por la palabra de Dios. Por la fe, y comienza a hablar de varios personajes bíblicos, ¿no? Dice, Abel, por ejemplo, ofreció a Dios un sacrificio. Versículo 5, por la fe Enoc, comienza a hablar de lo que él hizo. Versículo 7, por la fe Noé, construyó el arca. Versículo 8, por la fe Abraham fue llamado para salir de su tierra. Isaac bendijo a Jacob. Por la fe Jacob fue bendecido. Por la fe José, más adelante dice Moisés, ¿no? Y después el pueblo que pasó en seco a través del mar. Por la fe, dice, cayeron muros. Por la fe se conquistaron reinos. Y pensamos en estas personas, ¿no? De pronto Abel llevando su ofrenda, ¿no? Y él no sabía lo que le iba a pasar, estaba en los últimos momentos de su vida, pero él iba contento a ofrendarle a Dios, ¿no? Y se encuentra cara a cara con el Señor. Y Enoc, cuando llegó el momento, él iba caminando y de pronto, ¡pum!, estaba caminando por el bosque, por la ciudad, y de pronto el lugar celestial fue llevado. Y Abraham, quizás un joven en ese tiempo, estando haciendo la tarea de todos los días, no sabemos a qué se dedicaba, pero estaba haciendo la tarea de todos los días, y el Señor le habla: salí de tu tierra. Y después de un tiempo, Abraham sale, y su hijo Isaac, y Jacob, te haré padre de naciones, y José, que siendo el hijo más pequeño de Jacob, termina en la cárcel, piensa que está muriendo, pero confiaba en el Señor, y de pronto llegó a vicepresidente de Egipto,
Una cosa se dice faraón de Egipto. Él llegó al segundo puesto en el gobierno, ¿no? Y así cada uno. David, terrible, el rey David, las proezas de David, las batallas, las conquistas, y él iba en el nombre del Señor. Y los profetas, Elías, frente a los 400 profetas de Baal, pero por la fe, Señor, vamos a ir adelante, y el Señor dio la victoria a cada uno de ellos, porque se movía por la fe. Y uno dice, wow, qué lindo. Pero mire lo que dice, sí, el versículo 35, en el medio, dice, otros, en cambio, había otros, sí, otros, en cambio, fueron muertos a golpes. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, cadenas y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, fugitivos, cubiertos de pieles, pasando necesidades, afligidos, maltratados, viviendo en cuevas, en desiertos. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable, dice, mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió, escuche bien, para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Así que están estos grandes héroes de la fe que hicieron cosas impresionantes, están los otros. Los que murieron, los que fueron apedreados, los que fueron insultados, menospreciados, vivieron pobres. ¿No? ¿Y qué pasó, Señor? Por la fe también. Qué cuadro diferente, ¿no? A veces cuando leamos este capítulo siempre pensamos en los héroes de la fe y pensamos en estos grandes, pero a mí me llamó la atención esta palabra. Otros les pasó otra cosa. Yo no sé en qué lado estaremos nosotros, ¿no? ¿En qué lado estará usted? Si el de las grandes victorias, o quizá está pasando lo que pasaron los otros, pero también es por la fe. Así que dice el autor, dice que estos que vivieron en victoria y estos que vivieron en victoria, unos para vida y a otros de una manera diferente, nos continúa diciendo, por tanto, entonces ahora sí el capítulo 12 tiene sentido. Por tanto, sabiendo que a unos les pasó esto y a otros les pasó lo otro, también nosotros, ahora estamos incluidos, también nosotros, dice la palabra, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Y sabe, a veces uno piensa, ¿cómo es esto? Claro, no es que, en el cielo hay como si fuera un estadio, tribunas, y están todos sentados ahí mirando lo que hacemos nosotros. No. Dice, teniendo en derredor nuestra estos testigos, estos hombres y estas mujeres que testificaron que por la fe se vence, porque el que derrotó ejércitos venció, el que fue muerto a causa de la fe venció, el que conquistó ciudades venció, el que sufre, el que es despreciado, el que es considerado fanático, un tonto por creer esto en este tiempo, en este siglo, ese también venció. Pero ahora nosotros, dice el autor de Hebreos, ahora nos involucramos, ahora estamos todos, ellos son nuestros testigos, dice, por eso teniendo esta nube tan grande de testigos, David es testigo tuyo, porque él te testifica lo que pasó. Y Isaías, que aún fue cerrado por la mitad, él también te testifica que por la fe pasan estas cosas. Dice, teniendo estos testigos, dice, ahora a nosotros nos toca correr la carrera. Estás corriendo una carrera. Y me gusta esta imagen que tiene el autor de Hebreos. Dice, estás corriendo una carrera. Dice, pero la carrera, dice, hay una forma sola de ganar, es llegando a la meta. Lo que tiene de bueno esta carrera es que todos vamos a llegar a la meta. Es porque el que nos hace llegar a la meta es Cristo. Pero vos tenés que hacer dos cosas en esta mañana. Dice que para correr y llegar a la meta, la primera cosa que tenemos que hacer es despojarnos del peso que nos agobia. ¿Qué quiere decir esto?
Hay cosas que te pesan, que nos pesan a todos. A veces la culpa, a veces la indiferencia. Nos da lo mismo estar que no estar. Nos da lo mismo participar que no participar. Nos da lo mismo cantar que no cantar. En total, yo me pongo acá, escucho. Nos da lo mismo ofrendar que no ofrendar. Y esas cosas, eso es lo que tiene que ver con el peso, dice, que nos asedia. El peso, dice, sacate todo, sacate aquello que te estorba. ¿Y sabe lo que nos estorba? Todo aquello en lo cual no obedecemos la palabra de Dios. Porque este libro nos fue dado para obedecerlo. Te voy a decir una cosa, si lees la Biblia 3 veces por año, te puedes ir al infierno. Si vas a todos los cultos de la iglesia, te podés ir al infierno. Si vos sos el ofrendante número 1, también te podés ir al infierno. Si sos el pastor de la iglesia, también te podés ir al infierno. Si no aceptaste a Cristo, no hay salvación posible. Si no vivís con Cristo, no hay salvación. La salvación es por la fe en Él, puestos los ojos en Jesús. No es lo que hagamos. ¿Sabe que de todos estos de acá, mire, de los que ganaron guerras, de los que conquistaron reinos, no dice porque era un tipo re piola, porque las sabía todas, porque era fuerte, Sansón porque era el más fuerte, David porque era el más vivo, el otro porque era esto. No. No es mérito tuyo, ni mío, no es por nuestros méritos, no es por lo que sabemos, no es por lo que tenemos o por lo que nos falta, es por la fe. Es por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este libro no es una opción para nosotros. Este libro es un libro que nos indica cómo vivir, y como iglesia tenemos que vivir conforme a este libro. Porque son mandamientos de Dios. Y sabe que si es palabra de Dios es eterna. No importa que sea el siglo I o el siglo XXI o el siglo 34. Va a ser la misma palabra, porque Dios la dijo una vez y para siempre. Así que si hay algo, si tenés un peso que vos te das cuenta, esto no me permite seguir la carrera, me cuesta. Bueno, contra eso tenés que pelear, contra eso tenés que batallar, contra eso tenés que decir, venir y decir, hermano, orá por mí, porque esto me cuesta, esto no lo puedo hacer. Yo trato, pero no puedo. ¿Sabe? Y por otro lado habla, dice, del pecado que nos asedia. Así que primero usted piense, si hay entonces, cerramos esta primera parte, algo que vos ves que te pesa para avanzar en la vida cristiana, dice, tenés que desecharlo. Desechando, dice el autor Hebreos entonces, corriendo la carrera, despojémonos del lastre que nos estorba entonces. ¿Qué te estorba para correr en la vida cristiana? Bueno, eso dice, despojate de eso. Despojate de eso. No son personas. Uno dice, esta persona no son personas, son actitudes. Siempre son actitudes del corazón y del nuestro, que es engañoso. Está entregado a Cristo, está santificado, tiene el Espíritu de Dios, pero todavía estamos acá. Todavía tiene cosas que tiene que ser trabajado. Entonces, despojate de esos pesos. Y en segundo lugar dice del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado que nos estorba? El pecado, o sea, no es que, yo salgo a la calle y soy tentado, o miro el teléfono y a veces quiero mirar otra cosa, o en la computadora, no. El principal pecado que nos asedia es la incredulidad. Y la incredulidad no es que no crea en Dios. Como dije, la incredulidad es que yo no haga lo que Dios dice. Aparte de ser desobediencia, eso hace que nuestra incredulidad vaya creciendo. Bueno, sí, Dios lo dice, pero no es tan, la Biblia dice esto, el pastor dijo esto el domingo, pero no es tan así. Porque a mí, ¿no? Y ahí empezamos a darnos todos los argumentos que tenemos y que pensamos. El pecado que nos asedia muchas veces es la incredulidad que nos lleva a la quietud, al conformismo de lo que ya tengo
Tengo esto que Dios me dio, estoy bien, estoy contento. No pasa nada. Y por ahí pasan 30 años. Yo hace 30 años que voy a la iglesia. Sí, pero creciste lo que se crece en un año y después lo repetiste todos los otros 29 más. O sea, desafío a crecer en conocer al Señor, en vivir al Señor. El pecado que nos asedia a vos y a mí es la incredulidad. Señor, ¿qué hacemos con la multitud? Y denle de comer. No tenemos. A ver qué tienen. Y dos panes y algunos peces. Trae eso. Vamos a dar de comer. ¿Usted piensa que todos los discípulos dijeron amén cuando Jesús dijo eso? Sí, mirá lo que... ¿Qué pasó? Comieron todos y sobró. Dice el Evangelio dice que sobró. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. ¿Se acuerdan de aquel centurión que vino y le dijo, Señor, mirá, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero vos decís la palabra y mi criado que está enfermo allá lejos va a sanar? ¿Se acuerda que dijo Jesús? ¡Uepa! Ni en Israel encontré tanta fe. Así que el desafío que nos hace el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, es correr esta carrera en la cual ya estás metido, pero tenés que llegar a la meta. Y para eso es importante que la corras sin estas dos cosas. ¿Hay algo que te pesa en tu vida? ¿Hay algo que vos sabés que no podés y que te vence y que por eso no podés hacer lo que Dios te está pidiendo? Vamos a entregárselo al Señor en esta mañana. Y quizás vos leés la página de la Biblia y no pasa nada. No te mueve un pelo. Sí, yo leo la Biblia, cada mañana leo un salmo, y eso me pone bien, o leo un versículo acá, y ahora tengo el calendario, voy a leer eso. Bueno, hermano, tenés que vibrar con la palabra de Dios, porque es el Dios eterno el que te está hablando. Déjate sacudir por el Señor. Deja que el Señor te hable. Abrite al Señor. Por eso, muchas veces nos cuesta hacerlo acá en la iglesia porque no lo hacemos en casa. Señor, ¿qué dijo? ¿Cómo es la clave? Bueno, metete en tu pieza, dice el Señor, cerrá la puerta y ora a tu Padre. El Señor te va a hablar y te va a enseñar a adorarle. Y te va a enseñar a adorarle. Lo hacemos acá en la iglesia. Cantamos y podemos adorar al Señor, pero Él va a enseñar a cómo tenés que adorar, cómo tenés que conocerlo, cómo Él quiere que vos lo conozcas. Aunque tengas 70 o que tengas 20. El Señor nos desafía a esto. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ahora, lo último, con esto cierro. ¿Cómo hago para poner los ojos en Jesús? Hay dos formas. La primera, lee la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento vas a ver cómo Jesús obra, es como la divinidad obra antes de venir a encarnarse. En los Evangelios vas a ver cómo obra Jesús en medio nuestro. Y en el libro de los Hechos vas a ver cómo el Cristo resucitado obra con su iglesia. Esa es la primera forma. Pero también Jesús dijo y contó una historia a sus discípulos de un rey, seguramente era él mismo, que al final de los tiempos, dice, separaba cabritos de ovejas, como un pastor, dice, separa a las cabras de un lado y a las ovejas de otro, y se acuerda lo que les dice: por cuanto tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, dijo, dice a los de su derecha, no se ofendan los hermanos que se sentaron a la izquierda, por favor, pero dice a los de la derecha, entren al reino, dice, de mi Padre. Dice a los otros, a las cabras, dice, pero miren, pasó esto y esto, y los dos le preguntan, ¿cuándo, Señor? ¿No? Y la respuesta viene, a unos por cuanto lo hiciste a uno de esos que está ahí, me lo hiciste a mí. Pero por cuanto no se lo haces a otro que está ahí, también me lo haces a mí. ¡Wow!
Entonces, tengo que poner mis ojos en mi prójimo, en mi hermano, en lo que necesita, en lo que puedo hacer por él, sí. Así que puedes poner los ojos en Jesús a través de su palabra, en la oración. Amén, buenísimo. Pero debemos poner los ojos en Jesús, en cada persona, sea creyente o no. El Señor no hizo diferencia en eso. Dice, ¿por cuánto lo hiciste? Porque si uno está preso en la cárcel, está bien. Antes se podía estar preso por ser cristiano, pero en esa época todavía no. Así que el que estaba preso era por otra cosa. Dice, pero lo visitaron. Y el que se enfermó y el que está desnudo, Jesús dice, me lo hacen a mí, porque son personas por las cuales yo he muerto. Así que si querés poner los ojos en Jesús, estas son las dos maneras de hacerlo. Y seguramente va a haber otras más y nos va a mostrar otras más. Pero qué bueno si empezamos por estas dos. Así que en esta mañana, si tenés algo que querés dejarle a Jesús, que querés dejarlo a los pies de la cruz, querés dárselo a Él, vamos a orar ahora. Y si querés, si ves que hay algún pecado, hay algo que te está tomando la vida, si ves que estás creyendo, ya no creo como antes, ya se me hizo rutina la vida cristiana, bueno, también vamos a orar por esto en esta mañana. Así que te invito a que cierres tus ojos y oramos al Señor.